¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí cuando tengamos la jarra de anaerobiosis, tenemos que agregarle algo que nos genere la atmósfera reductora que necesitan los microorganismos, sobre todo los microorganismos aerobios estrictos, anaerobios estrictos, ¿sí? Después de la jarra de anaerobiosis podemos decir que la podemos utilizar y le podemos poner un sistema gas-pack o anaerogen para generar la atmósfera reductora. Ahorita vamos a ver las fórmulas. O se puede hacer un intercambio gaseoso. En este caso, pues podemos usar un desplazamiento del oxígeno por otros gases, como sería el gas de hidrógeno, el nitrógeno o CO2. Cualquiera de esos tres gases nos podría dar una atmósfera libre de oxígeno. Y utilizar accesorios adicionales, como sería usar tubos con tapón de rosca, ¿sí? Un sello de aceite mineral, un calentamiento previo a la inoculación y el uso de tubos de 16 por 150 milímetros con 3/4 de medio de cultivo, ¿sí? Entonces, pregunta aquí, ¿para qué queremos el sello de aceite mineral? ¿Con cuál lo vamos a combinar de estas técnicas de aislamiento de anaerobios? ¿Se acuerdan que lo mencionamos ayer? Dijimos, esta técnica con esto lleva un sello de aceite mineral. ¿Con el caldo de carne cocida? Con el caldo carne cocida. ¿Y cuál es la finalidad de ponerle el sello de aceite mineral? Obstaculizar el oxígeno al medio, de oxígeno al medio. Ok, que obstaculiza la difusión del oxígeno al medio de cultivo, ¿vale? Bien. Y por último mencionamos la cámara de anaerobiosis. Sí, la cámara de anaerobiosis que mencionamos que es un equipo sellado donde se le puede manejar con una atmósfera de nitrógeno o CO2 y ahí vamos a estar pues prácticamente sembrando los microorganismos anaerobios. ¿Ok? Vimos la fórmula de lo que es el caldo teolicolato y el caldo carne cocida. Pregunta, ¿qué potencial tiene el caldo teoglicolato? ¿Qué potencial eléctrico? Dependiendo si fuera un potencial oxidante, sería un potencial positivo. Si fuera un potencial reductor, sería un potencial negativo. Entonces, ¿qué potencial debería de tener el caldo tioglicolato? Negativo, sí, porque tiene al menos aquí estos dos ingredientes que serían la cisteína y el ácido tioglicólico o tioglicolato, que son los que son agentes reductores. ¿Se acuerdan para qué se colocaba la resazurina? ¿Cuál es la función? Es un indicador de óxido reducción, ¿no? Es un indicador de óxido reducción, ¿sí? Ok. ¿Y qué pasa con el caldo carne cocida? ¿Qué potencial tiene? Positivo, si me dices positivo, quiere decir que hay oxígeno dentro del medio.
y queremos crecer microorganismos anaerobios. Negativo. ¿Y dónde está el agente reductor? No tiene, ¿no? Sí. Entonces, usamos el caldo carne cocida cuando nosotros inoculamos, obviamente, durante la esterilización que se calentó, prácticamente perdió solubilidad del oxígeno y se sale. Y ya no puede volver a entrar porque le pusimos el sello de aceite mineral. Entonces, cuando nosotros inoculamos aquí, si vemos los tubitos, del lado izquierdo está el caldo carne y del lado derecho está el caldo carne ya inoculado. Generalmente lo vamos a inocular donde están los pedacitos de carne. Entonces, ese primer inóculo lo que va a hacer es empezar a degradar las proteínas de la carne. Y las proteínas, obviamente, sabemos que están formadas por 20 aminoácidos. Entonces, de esos aminoácidos, al menos hay un aminoácido reductor que sería la cisteína. Entonces, cuando los microorganismos empiezan a degradar eso, liberan la cisteína y entonces ese va a ser el agente reductor que le da las condiciones reductoras al medio. Pero solamente hasta que el microorganismo lo empieza a digerir. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Duda de esto? Y entonces aquí, pues obviamente ya tendríamos aquí el caldo tioglicolato y vimos con dónde crecía cada uno. El aerobio estricto crecía en la parte oxidada, que es en la superficie, y se ve el color rojo de la resazurina. El anaerobio estricto crece por debajo de donde está ese indicador rojo, que es la zona reducida, y el anaerobio facultativo crece en todo el tubo, pero en lo que consideramos la zona oxidada es donde se ve un mayor crecimiento. ¿Ok? Y después vimos lo que fue la jarra de anaerobiosis. Pues prácticamente es una jarra sellada. ¿Sí? Les decía que nos permite también hacer un intercambio de gases. Hay unos que traen una tapa y tienen dos válvulas. E inclusive tienen un manómetro para medir la presión interna que generan los gases. Entonces aquí hay un indicador, otro indicador de oxirreducción que sería el azul de metileno. ¿Sí? Ese azul de metileno, cuando le ponemos el gas pack o el anaerogen, pues empieza a eliminar el oxígeno de tal manera que vuelve la atmósfera reductora. Y lo estamos viendo aquí en el indicador. Vean el indicador de azul de metileno que está fuera de la jarra, está de color azul porque está en la atmósfera oxidante, en la atmósfera con oxígeno. Sin embargo, dentro de la jarra podemos ver aquí el indicador que ya cambió de color. ¿Sí? Ahora, si cambió de color a incoloro, estamos viendo blanco porque era un pedazo de papel absorbente. Entonces, cambió de color a incoloro y eso quiere decir que se redujo la atmósfera. Entonces, aquí adentro ya tenemos condiciones anaeróbicas. ¿Ok? Y eso sería lo que podríamos encontrar en el sistema GasPack. El sistema GasPack es el sobrecito que vimos aquí adentro de la jarra. Aquí está, véanlo. ¿Sí? Ahí está el GasPack. Y entonces ese va a generar las siguientes reacciones. Va a tener dos pastillitas. Una pastillita que es boriduro de sodio, ¿sí? Y otra pastilla que es bicarbonato de sodio más ácido cítrico. Todos estos están en pastillas en polvo. Y además lleva un cloruro de cobalto que es un catalizador. ¿Cuál va a ser la reacción que va a suceder ahí? Entonces, como son dos pastillas que por sí solas así sólidas no pueden ponerse en contacto,
Entonces lo que le vamos a agregar nosotros al sobre es agua. Y esa agua reacciona primero con la pastilla del borhidruro de sodio y lo que va a generar es un borato y liberar hidrógeno, ¿sí? Entonces, ese hidrógeno, pues prácticamente se va a combinar con el oxígeno utilizando un catalizador, ¿sí? Y lo va a convertir en agua. O sea, ya con eso eliminó el oxígeno que había en la atmósfera y lo convirtió en agua. Prácticamente, pues hubo una condensación y ya está libre la atmósfera de oxígeno. La otra reacción que ocurre aquí es que tenemos el bicarbonato de sodio más el ácido cítrico. Sabemos que esa es una reacción ¿de qué tipo? ¿De qué tipo sería esta reacción, Julio? Bicarbonato más ácido cítrico. ¿Alguien sabe qué tipo de reducción? Digo, ¿qué tipo de...? ¿Base? ¿Es una qué? ¿Una Ácido. reacción? Una reacción ácido-base. ¿Y cuál es el producto de una reacción ácido-base? Una sal y agua. Una sal. Entonces aquí estamos viendo la sal. El ácido cítrico se convirtió en citrato. Y el carbonato liberó CO2 e hidrógeno. ¿Sí? Y utilizan el catalizador que venía con ellos, que es el fluoruro de cobalto. ¿Ok? Fíjense, entonces se eliminó el oxígeno por el borhidruro y se generó CO2 por la reacción ácido-base de ácido cítrico y bicarbonato de sodio. ¿Ok? Y entonces, al inicio, antes de que reaccionaran, el azul de metileno, que es nuestro indicador óxido de reducción, tiene un color azul porque está oxidado, está en presencia de oxígeno. Cuando se hace la reacción y se liberan los gases que mencionamos y eliminamos el oxígeno, queda una atmósfera reducida y entonces nos queda que el azul de metileno se vuelve incoloro. Eso quiere decir que el azul de metileno se reduce. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, de tarea, muchachos, me van a buscar cuál es la reacción que ocurre con el anaerogén. Este es el del, ¿cómo se llama? Este es el sistema gas-pack. Entonces, el sistema gas-pack ya vimos cuáles son las reacciones. Ahora, ustedes tienen de tarea buscar cuáles son las reacciones que ocurren en el anaerogén dentro de la jarra de anaerobiosis para eliminar el oxígeno. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, por último, sobre anaerobios, aquí les muestro lo que sería la cámara de anaerobiosis. Vean cómo también tiene aquí sus hules que están sellados y van hacia adentro. Adentro de esta se va a hacer pues, prácticamente el cultivo de los anaerobios generando una atmósfera reducida. ¿Dudas de estas técnicas de aislamiento? Ok, entonces si no hay dudas, nos vamos a ver lo que nos falta de diluciones. De diluciones tenemos... ¿Dónde está? ¿Ya hicieron algunos problemas de diluciones? Uno nada más. Uno nada más. Bueno, pues ya les queda de aquí al lunes para entregarlos. ¿Pero qué cosa? Ah, no me han dado nada. Perdón.
Es que como tengo dos grupos con uno ya les di problemas, ¿no? A ustedes me falta darles los problemas. Pero hoy se los doy terminando esta sesión, ¿sale? Entonces, para reforzar lo de diluciones que empezamos a ver el día de ayer, vamos a ver esta presentación. Entonces, hablamos que lo que es el factor de dilución, para que lo entendamos bien, el factor de dilución va a ser el número que indica las veces que debe diluirse una solución concentrada de un soluto para obtener una de menor concentración. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo tengo 1.000.000 de bacterias y quiero obtener 1.000 bacterias, ¿cuántas veces lo debo de diluir? ¿Sí? Entonces, esas veces que yo lo voy a diluir va a ser mi factor de dilución. ¿Sí? Dice, entonces, la solución puede tener disuelto ya sea un soluto sólido, un líquido o gaseoso. En este caso, prácticamente no estemos hablando, bueno, puede ser disuelto si es algún colorante, si es algún gas, podría disolverse, pero de los solutos no todos son sólidos, ¿sí? No todos se disuelven, o sea, los solutos sólidos no todos se disuelven. Podemos decir que un soluto sólido podría ser una bacteria, pues esa no se disuelve, se resuspende, ¿vale? Otros solutos que sí son sólidos, por ejemplo, un antibiótico, sí se disuelve. Un colorante también se disuelve. O sea, tomemos en cuenta eso, que no todos los solutos sólidos se pueden disolver. ¿Ok? Y entonces, debido a que se pueden disolver o resuspender, entonces su concentración va a depender del número de partículas del soluto y del volumen total. Prácticamente en un número de partículas o número de partes de soluto y el volumen total. ¿Ok? ¿No hay dudas aquí? Ahorita vamos a prácticamente hacer unos ejercicios para que vean cómo se hace el factor de dilución. Entonces, tipos de diluciones que tenemos. Ayer estábamos hablando de diluciones seriadas decimales y diluciones seriadas no decimales. Entonces, las decimales son aquellas diluciones en tubo cuyo factor de dilución individual es 1 a 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy prácticamente de una concentración diluyendo 10 veces eso que voy a diluir, el soluto. ¿Sí? Diluciones seriadas no decimales. Son aquellas diluciones en tubo cuyo factor de dilución individual es diferente de 1 a 10. Esto quiere decir que puede ser 1 a 5, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 2.5, etc. ¿Sí? Pero de eso sabemos que siempre una parte de eso es el soluto. ¿Ok? ¿No hay dudas hasta aquí? Bien, entonces esto ya lo vimos en las diluciones. Ese es el método de las diluciones. Nosotros tenemos una muestra y de esta muestra vamos a usar las diluciones decimales. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los tubitos que estamos poniendo aquí para hacer la dilución llevan un factor 1 a 10. Todos de manera individual tienen un factor 1 a 10. Cada tubito va a tener 9 mililitros y le vamos a poner de muestra, y hablamos que solamente al primer tubo, 1 mililitro de la muestra. ¿Cuál es mi volumen total? 10 mililitros. 10 mililitros, ¿sí? Y entonces, para sacar el factor de dilución, digo, voy a dividir los 10 mililitros totales que ya tengo el tubo
entre el volumen del soluto que le puse. ¿Cuánto me da? Volumen total fue 10. Volumen del soluto 1. Y entonces eso me da 10. 1 a 10. ¿Sí? Ese sería mi factor de dilución. 1 a 10. Ahora, como es una dilución seriada, tengo ya una dilución 1 a 10 y el factor de dilución individual del siguiente también es 1 a 10. ¿Por qué? Porque tiene 9 mililitros de caldo y voy a transferir 1 mililitro del tubo 1 al tubo 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la dilución acumulada del tubo número 2? Ahora tengo otra vez 10 mililitros. Si le saco el factor haría lo mismo. 9 mililitros más 1 mililitro de transferencia serían 10 mililitros. Lo divido entre el mililitro que transferí, me daría 1 a 10. Y entonces el acumulado, para sacar el acumulado, multiplico el factor de dilución del primer tubo por el factor de dilución individual del segundo tubo. Y me da un acumulado de ¿cuánto? Uno a 100, porque multiplicamos 10 del factor de dilución individual del primero por 10 del factor de dilución individual del segundo. Sería 10 por 10, sería 100. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo para el tubo 3. Voy a transferir 1 mililitro del tubo 2 al 3. Y este tiene 9 mililitros de caldo o de medio. Un volumen total de 10. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto va a ser el factor de dilución acumulado? 1 a 1000. 1 a 1000. ¿Sí? Porque ahora sería el factor acumulado del tubo 2 por el factor individual del tubo 3, que ya dijimos fue 1 a 10. Entonces 100 por 10 me da 1000. ¿Vale? Ya, de ahí en adelante todo es igual. Transferimos 1 mililitro, 9 más 9 mililitros de caldo me da un volumen de 10. Dividido entre el soluto me da 1, 1 a 10. Y obviamente multiplico el factor de dilución acumulado por el factor de dilución individual del cuarto. ¿Ok? Entonces, si ven, son las mismas operaciones, por eso las diluciones decimales son las más fáciles. ¿Ok? Entonces, ya está lista toda, ya llegué hasta el tubo número 6. Entonces, ahora, ¿cómo voy a saber cuántos microorganismos hay? Pues tengo que ponerlos de manifiesto para poderlos contar. ¿Cómo los pongo de manifiesto? Pues voy a tomar una alícuota de cada dilución y lo voy a sembrar en plaquitas, en placas con medio rico, y las voy a dispersar en la superficie. ¿Sí? Voy a hacer una dispersión en la superficie para tratar de separarlas. Y entonces así lo hago con todas las diluciones. Le pongo 1 mililitro de alícuota a la placa del tubo número 6. 1 mililitro de la dilución 10 a la 5 en la placa número 2, en la placa número 2, bueno, sí, de la dilución que tengo 10 a la 5, 1 mililitro de la dilución de 10 a la menos 4 en una plaquita, 1 mililitro todas, y así me la llevo. ¿Cuál fue la dirección que hicimos? Fíjense, de la muestra que estaba concentrada, vamos a tomar esta dirección de la más concentrada a la más diluida, ¿sí? Y ahora para sembrar la alícuota, vamos a sembrar al revés. Ahora la dirección va a ser de la más diluida a la más concentrada. ¿Vale? Ahora ya les llevamos a incubar y nos dan los resultados.
Resulta que las dos primeras tienen muchos microorganismos de tal forma que las declaramos incontables. No se pueden contar porque están tan juntas que no las puedo contar. Pero a partir del número 3 me da una cuenta de 159 colonias. La número 4, 17. La número 5, 2. Y la número 6, 0. Ahora, de esta dilución, voy a escoger la dilución para hacer mi cálculo de aquella dilución que en la placa me dé entre 25 y 250 colonias, que es el número estadístico que manejamos, el intervalo. Entonces resulta que la dilución del tubo 3 me dio 159, entonces está dentro del intervalo que me están pidiendo, y con esto voy a hacer el cálculo de las unidades formadoras de colonias de la muestra por mililitro o por gramo de muestra. Entonces aquí multiplico, hago mi fórmula. ¿Cómo decía la fórmula para decimales, Fernanda? Es el número de colonias por el inverso de la dilución por el inverso de la alícuota. Ok, entonces ya tenemos el número de colonias, 159. Tenemos el inverso de la dilución, ¿sí? Que era 10 a la menos 3, el inverso es 10 a la 3. ¿Sí? Y nos falta la alícuota. ¿De cuánto fue la alícuota? ¿De cuánto, Noelia? De 1 mililitro. Entonces vamos a, dice el inverso de la alícuota sería 1 sobre 1, 1. Entonces, pues ya no nos lo pusieron aquí, pero sería por 1. Entonces, resulta que ya multiplicando esto, nos va a dar 1.59 por 10 a la 5 colonias o UFCs por gramo o mililitro de muestra. ¿Vale? ¿No hay duda? No. Ok, entonces pues vamos al siguiente. Vamos a hacer nuestras diluciones seriadas. Preparamos nuestro material. Necesitamos obviamente nuestros tubos vacíos. ¿Sí? Si va a ser de crecimiento microbiano, entonces tienen que estar estériles con su tapón. Y como vamos a hacer diluciones decimales seriadas, ya sabemos que cuánto volumen le vamos a poner. Si me dicen en un problema, usted tiene tubos con 4.5 mililitros de diluente, ¿sí? En todos los tubos, ¿cuánto le va a agregar de soluto para hacer una dilución decimal? 0.5, ¿sí? Entonces ya nosotros de inicio podemos cargarle todos esos 4 o 5 mililitros a todos los tubos de una vez ya tenerlos listos. ¿Sí? Están estériles. Después, llego con mi concentrado, mi tubo concentrado. Ya está el tubo número 1 con la muestra. Entonces vamos a transferirle ese 0.5 al primer tubo y lo homogenizamos. ¿Sí? Entonces ya hicimos ahí una dilución 1 a 10. Entonces ya así queda nuestro tubo. Vean cómo de lo concentrado se diluyó el color. ¿Ok? Entonces nos seguimos con el siguiente tubo. En el siguiente tubo vamos a tomar 1.5 mililitros del tubo 1 y lo transferimos al tubo 2 que ya tenía 4.5. ¿Sí? Entonces ya tenemos un volumen total de 5. Si lo dividimos entre el volumen que transferimos, que fue 0.5, me da 1 a 10. ¿Ve? ¿Cómo se ve el tubo, el color del tubo ahora? ¿Se parece al del 1? No, se ve más diluido, ¿verdad? Porque estamos haciendo una dilución. ¿Sí? Y entonces, en el siguiente,
Vamos a agregarle, a transferirle 0.5 del tubo 3 al tubo 4. Y ya lo tendríamos ahí. Queda un volumen de 5 diluido entre, dividido entre 0.5 me da 1 a 10. Entonces, se fijan, todos tienen factor de dilución 1 a 10. ¿Cuál sería el factor acumulado del último tubo? Factor de dilución acumulado del último tubo. 1 a 10.000. 1 a 10.000. Si nos regresamos aquí, teníamos 3 tubos que usamos para ponerle diluente y un tubo del concentrado. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos aquí que el último tubo se quedó con los 5 mililitros, pero el acumulado fue 1 a 10 en el primero, 1 a 100 en el segundo y 1 a 1000 en el tercero. ¿Vale? ¿Sí, Miranda? ¿Por qué en el Era- tercero? Porque, Uno, 10.000. porque el primero llevaba la muestra. 10, No se cuenta porque la muestra es la que 1000. vamos. Ah, sí, ya, es que conté mal, perdón. ¿Ok? Y vean cómo se empezó a ver la dilución. ¿Sí? Prácticamente el último ya se ve muy descolorido, ¿no? ¿Vale? Entonces estos que ya hicimos la dilución, pues los vamos a transferir a una plaquita para poder contar los microorganismos que queremos. ¿Ok? Y entonces aquí se pasa 1 mililitro y se hace la cuenta. Y ya buscamos, si contamos las colonias, vamos a ver en dónde cae nuestro intervalo entre 25 y 250 el número de colonias. ¿Vale? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, vámonos al cálculo del factor de dilución. Para que nosotros hagamos el cálculo del factor de dilución de lo que vamos a diluir, en este caso es el soluto, vamos a hacer lo siguiente. Punto número 1. Sumar la cantidad del soluto y el volumen del diluente, ya sea sólido o líquido el soluto. A final de cuentas nos va a dar un volumen total. Y aquí estimamos que 1 gramo es igual a 1 mililitro. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? ¿Cuánto pesa 1 mililitro? ¿Cuál es su densidad? ¿Cuál es la densidad del agua? 1. 1 gramo por mililitro, ¿no? Y entonces si le ponemos 1 gramo, ¿qué se va? Se van los gramos con gramos y nos quedan mililitros. ¿Sí? Por eso entonces el soluto siempre vamos a tomarlo como si fuera volumen y entonces se transforma en mililitros. Entonces si dividimos, sumamos 1 gramo más 9 mililitros, me dan 10 mililitros totales. Y esos 10 mililitros, si los divido entre 1 gramo o 1, va a ser una dilución 1 a 10. Que la podemos expresar igual que 1 por 10 a la menos 1. Que esto sería 0.1 gramos por mililitro. Y nomás es las diferentes formas de expresar esta dilución 1 a 10. 1 a 10 es igual a decir, es 1 por 10 a la menos 1 o 0.1 gramos por mililitro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 10 partes totales, de las cuales una es de soluto y 9 de diluente. ¿Si es cierto o no es cierto? Nos hablamos que le tenemos 1 gramo y le agregamos 9 mililitros de 10
Entonces 10 son 10 partes totales y de esas una es el soluto. ¿Ok? Vámonos a un ejemplo. Vamos a tener 0.5 gramos y le vamos a agregar 12.5 mililitros. Mi volumen total sería 13. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi factor de dilución? Voy a dividir 13 entre 0.5 y me da 26. 26. ¿Sí? Y de esas 26, ¿cuántos gramos sería una parte? 0.019. ¿Sí? Y las otras 25 partes, ¿de qué serían? De diluyente. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuestra dilución, nuestro factor de dilución nos dice que hay una parte de soluto por 25, o de 26 totales, y de esas 26 totales, 25 partes son de diluyente. ¿Ok? Otro ejemplo. Ahora tenemos 0.25 miligramos más 1.25 mililitros. Nos da un total de 1.5 mililitros. ¿Cuál sería mi factor de dilución? 1.5 entre 0.25. Mi factor de dilución lo divido, sería 1 a 6. ¿Ok? Eso quiere decir que una parte llevaría 0.0416 miligramos. ¿Vale? Quiere decir que hay de 6 partes totales, una es de soluto y 5 de diluente. Yo tengo una duda. Sí. Ahí en el soluto dice que puede ser sólido o líquido. Entonces, si fuera, por ejemplo, aquí todos son sólidos, ¿no? Porque están en gramos. Pero si fuera líquido, ¿cómo sería la unidad? En mililitros. Nada más, puros mililitros. ¿Sí? Ah, ok. Recuérdense que en este caso el sólido lo vamos a disolver. Que podría ser, por ejemplo, una sal o azúcar. Que lo agregamos al agua, lo disolvemos y ya me queda el volumen total, ¿no? Yo solamente en el caso de los microorganismos, ahí no los vamos a disolver, sino los vamos ¿a qué? A resuspender, a diluir. Bien. Hablamos que para saber cuántas diluciones, si yo quiero hacer el diseño de un método de diluciones, tengo que saber cuántas veces tengo que diluir. Entonces, para calcular el factor de dilución total de un soluto concentrado, obviamente, para llevarla a una concentración menor que me están pidiendo, podemos realizar lo siguiente. Primero, identificar la concentración inicial de la concentración del soluto o líquido a diluir. ¿Sí? O sea, tenemos que saber cuál es la concentración inicial, si no, no voy a saber cuántas veces tengo que diluirlo. Luego, punto número 2, identificar la concentración final del soluto a la que se quiere obtener. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir, yo tengo 5 gramos, que sería mi concentración inicial, 5 gramos por mililitro, pero lo quiero a 0.25 gramos por mililitro. ¿Sí? O sea, lo diluí o lo tengo que diluir X número de veces para llegar a 0.5. Entonces, ese sería en el paso 3. Dividir la concentración inicial del soluto entre la concentración final a la que queremos llegar o la que nos están pidiendo. Entonces, usamos la siguiente fórmula. Fórmula de factor de dilución total es igual
a la concentración del soluto inicial entre la concentración del soluto final, ¿sí? O la que quiero llegar. Ejemplo, 1225 microgramos por mililitro es mi concentración inicial. Y quiero obtener una concentración final de 0.25 microgramos por mililitro. ¿Qué hago? Para sacar mi factor de dilución total, entonces puedo dividir esos 1225 microgramos por mililitro entre 0.25 microgramos a los que quiero llegar. Y entonces me sale 4.900. ¿Qué quiere decir este 4.900? Son las veces que tengo que diluir el soluto para llegar a la concentración que me están pidiendo. ¿Ok? Ojo, aquí hay algo importante. Vean, ¿las unidades son iguales? Sí, ¿verdad? Microgramos por mililitro. ¿Qué pasaría si aquí fueran miligramos por mililitro? Y quiero llegar a microgramos por mililitro. ¿Qué tengo que hacer ahí? Una conversión. Tengo que convertir los gramos, digo los miligramos, a microgramos. Y entonces aquí es donde ustedes se tienen que aprender las tablas de conversión. ¿Sí? 1 miligramo, ¿a cuántos microgramos equivale? A 1000, ¿sí? Entonces allí, para poder hacer la conversión de miligramos por mililitro a microgramos, tendría que multiplicar por 1000. Y entonces ya así ya podría ser mi operación. ¿Vale? Entonces siempre tenemos que fijarnos en las unidades. Entonces, lo que sacamos de 4.900, pues ya sabemos que tenemos que diluirlo 4.900 veces nuestra concentración inicial. Pregunta, ¿cuántas diluciones tengo que hacer para que sea una dilución seriada? ¿10? ¿10 veces o 10 diluciones? Si a mí no me dicen un factor de dilución específico, individual, pues me voy por las más fáciles, ¿no? Voy a hacer diluciones decimales. ¿Cuántas diluciones decimales tendría que hacer para este caso? ¿Sí? ¿Ya? ¿Rápido? A ver, Diana, ¿cuántas diluciones decimales harías? Pues 10, no sé. ¿10? ¿Por qué 10? Fíjate, es muy fácil saberlo. Tomamos el número 4.900, ¿sí? Y le vamos a poner un punto después del último cero, ¿ok? Si nosotros ponemos ese punto y lo vamos corriendo hacia la izquierda y lo ponemos antes del número 4, ¿cuántos números recorrí? ¿Cuántos? 4. 4 o 3. Vean mi puntero. Estamos aquí en el punto. Corremos 1,
2 y 3. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, esas son eso me dice el número de diluciones decimales que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces voy a poner, si tienen una hoja, pónganle los 3 números, 1, 2 y 3, que van a ser los tubos que van a hacer. Y abajo le ponen en la dilución, factor de dilución individual 1 a 10 a todos. ¿Vale? ¿Ya lo pusieron en una hoja? ¿Puedo repetir ese último, profe? Es que me perdí un poco. Lo que tenemos que poner. A ver, ¿quién habló? Yo, Julio. Porque casi no se oye muy bajito. O está muy retirado del micrófono. Creo que sí. Ahorita lo checo. Ok. Entonces, ¿ya pusieron los números? ¿Ya pusieron el factor de dilución? Entonces, si ponemos el factor de dilución, saquen el factor acumulado de cada una de las diluciones. El primero me queda claro, va a ser 1 a 10. El segundo, ¿cuánto va a ser? Sería 10 por 100. 10, 100, ¿no? Y Sí, el tercero, 1 a 1000. 1 a 1000, ¿sí? Ahora, yo necesito 4900. Entonces, el último tubo no va a ser una dilución decimal, sino una dilución no decimal. Y entonces tengo que obtener el número que multiplicado por la dilución acumulada del último número me dé 4900. Entonces, ¿qué factor de dilución tiene el último tubo? 4.9. 4.9. Entonces, el factor individual del último tubo es 1 a 4.9. ¿Sale? Pues si eso lo multiplican por 1000 del anterior, nos da un acumulado de 4900. Ok, ya se dieron cuenta cómo es que el factor de dilución total me dice cuántas veces y cuántos tubos puedo usar para hacer mi esquema de diluciones. Ahora, para que vean que sí llegamos a la concentración que nos piden, vamos a sacar la concentración de cada tubo. El tubo 1 lo vamos a comenzar a calcular utilizando nuestra concentración inicial y dividirlo entre el factor de dilución individual del tubo. ¿Cuánta concentración me sale? ¿Cuántos microgramos por mililitro? ¿Cómo dijo que dividiéramos? Perdón. Usamos la concentración inicial, que es 1225 microgramos por mililitro, y la vamos a dividir entre el factor individual del tubo 1, que es 10. Ok, entonces esa es la concentración que tiene el primer tubo, 122.5 microgramos por mililitro. Ahora, ¿cuál sería la concentración del segundo tubo que también tiene un factor individual de 1 a 10? $12.25. 12.25. Y ahora lo mismo para el tubo número 3. 1.2. 1.2, 1.225, ¿sale? Ahora eso, ahora ¿cómo sacamos la concentración del último tubo? Pues volvemos a dividir entre
4.9. Entre 4.9. ¿Cuánto nos salió? 0.25. 0.25, ¿no? Entonces, si cubrimos en nuestro resultado es correcto como lo hicimos. ¿Vale? ¿Dudas para el diseño de una dilución, de un sistema de diluciones? Yo me perdí en por qué nos dijo que 3, o sea, cuando recorrió lo del punto. Porque Eso no. esto es como, vamos a decir, llamar que cada número que yo recorro hacia la izquierda, estoy quitándole 10. Un exponente. Por ejemplo, este podría ser 4.9 por 10 a la 3. ¿Cómo lo sé? Pues porque corro el número 1, 2, 3 y eso me daría ese exponente. Ok. ¿Vale? Y el del último tubo, es que no vi por qué dijeron que le salió 0.25. ¿Cómo estábamos haciendo los otros? La concentración inicial entre el factor de dilución de cada tubo. Individual del otro. Individual. ¿Sí? Ajá. Entonces, el último tubo es igual, nada más que ahora no es 10, ahora es 4.9. 4.9. 4.9. Así es. Ok. Ya. O sea, es la misma operación. Sí, ya. Gracias. ¿Ok? ¿Más dudas? Pues vámonos al siguiente. Diseño del sistema de diluciones. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Ya hablábamos. Pues esto ya es lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Y ahí vamos hasta la concentración del soluto, ¿no? Eso es lo que sacamos. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar o hacer nuestras diluciones? ¿Cuánto volumen de soluto le vamos a poner? Y cuánto volumen de diluente para darnos un total de 5 mililitros. Ya que me están pidiendo que cada tubo tenga un volumen total de 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo saqué este volumen de 0.5? Entonces digo, ok, si yo tengo 5 mililitros y esos 5 mililitros tengo un factor de dilución de 1 a 10, entonces voy a dividir 5 entre 10. ¿Cuánto me da? 0.5. 0.5. Entonces ese 0.5 va a ser mi volumen de soluto que tengo que poner. Lo que me falte para llegar a 5, ¿cuánto va a ser? 4.5. 4, 5. Entonces, ese sería el volumen de diluente. ¿Sí? Y como el tubo 1, 2 y 3 son iguales, pues la operación es la misma. ¿Ok? Y obviamente nos sale el mismo valor. Ahora, vámonos al último tubo. Ahora también me piden 5 mililitros, pero ahora mi factor de dilución es 4.9. Entonces voy a dividir 5 entre 4.9. ¿Cuánto me sale? 1.02. 1.02. Entonces, ese es el volumen que yo tengo que transferir del tubo 3 al tubo 4 para que me dé la dilución 4.9. Entonces, ¿cuánto le voy a poner de diluente? Pues lo que me falte para llegar a 5 mililitros. Entonces, 5 menos 1.02 me da
3.98. 3.98. Entonces, esa es la mezcla de volúmenes que tengo que hacer. Transferir 1.02 mililitros al tubo 4 y agregarle 3.98 mililitros de diluente para un total de 5. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien, Gamalieli? Sí. Sofía. Sí. Miranda. Sí. Gabriela. ¿Sí? Ok. Entonces vámonos al siguiente. Aquí ya tenemos un problema como tal. Nos dicen, la concentración de una solución de fructosa es de 10 gramos por litro. Preparar una solución de fructosa a una concentración de 0.5 miligramos por mililitro. ¿Cuál deberá de ser el volumen de soluto a agregar si se requiere un volumen total de 1000 mililitros? ¿Ok? Entonces, primera pregunta. ¿Tenemos las dos concentraciones con las mismas unidades? No. No, ¿verdad? Me están diciendo que parto de una solución de 10 gramos por litro y me piden una final de 0.5 miligramos por mililitro. Entonces tengo que cambiar la inicial, 10 gramos, a miligramos. ¿Cuál va a ser la multiplicación? ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? Entonces vamos a transformarla. Un gramo tiene 1000 miligramos por gramo. ¿Sí? Y un litro tiene 1000 mililitros. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que 10 gramos por litro equivale a 10 miligramos por mililitro. ¿Por qué? Porque dividimos lo que nos están dando los 10 gramos, ¿sí? Los multiplicamos por 1000 para cambiarlos a miligramos y los litros los multiplicamos por 1000 para sacar los mililitros. ¿Ok? Y haciendo las divisiones, pues me da que es igual. Cada mililitro que tiene ese 10 gramos por litro tiene 10 miligramos por mililitro. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Nomás es manejar las conversiones. Ahora ya tengo ya todo en las mismas concentraciones. Entonces el paso número 2 es calcular el factor de dilución total. Entonces ya sabemos que nuestro factor de dilución total es la concentración inicial entre la concentración final o la que me están pidiendo. Entonces tengo 10 miligramos que voy a dividir entre mi concentración final, que es 0.5 miligramos por mililitro a la que quiero llegar. Mi factor de dilución sería 10 entre 0.5 sería 20. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok, entonces, para sacar el volumen del soluto, tengo que tomar el volumen total que quiero fabricar, que sería 1 litro, entre el factor de dilución total del soluto. Eso me quedaría 1000 entre 20, me daría
50 mililitros. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito poner 50 mililitros de la solución de fructosa de 10 gramos por litro, más 950 mililitros de diluyente, que sería agua, nos darían 1000 mililitros. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, esto sería la parte de diluciones. ¿Qué les parece si hacemos uno de los problemas que les voy a enviar? Sí, está bien. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a subir los problemas. A ver, tengo aquí en el chat que me dicen. ¿Por qué te espantaste, Gamalieli? Cuando preguntó de los problemas y pensé que pues no estaba enterada de algo. Ah, y Jocelyn dice que saquen los bolillos. Se le bajó la glucosa. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a compartir los problemas. ¿Dónde los tengo? Reuniones, carpetas. Los tengo aquí, a ver. ¿Dónde están? Ahora déjenme abrirlas. Vamos a abrir aquí. A compartir. Y aquí vamos a ver problemas de diluciones. Aquí está el primero. Problemas de diluciones. ¿Ok? Dice, durante un aislamiento de microorganismos aerobios, toma usted una muestra de suelo, Profe, de la cual Profe, no lo desea... estamos viendo. No se ve el ¿No lo estás archivo. viendo? solo se ve el archivo. No. Déjenme ver. Vamos a dejar de compartir esta, que no se jaló. Aquí está ya. Ahora sí. Vamos a compartir. ¿Ahora sí se ve? Sí, ok. Un poco más de zoom, no tanto. Bien, entonces ahora sí. En tubo el problema 1. Dice, durante un aislamiento de microorganismos aerobios, usted toma una muestra de suelo, de la cual desea conocer el número de UFCs por gramo de muestra, por lo que realiza la siguiente serie de diluciones decimales hasta 10 a la menos 9. Usted siembra las últimas 4 diluciones, siembra 0.2 mililitros en un medio de VHI por duplicado y encuentra los siguientes resultados. Ok, ya nos están dando los resultados. 10 a la menos 6 resultaron incontables. 10 a la menos 7 nos dicen 642 y 696. 10 a la menos 8, 61 y 78. Y 10 a la menos 9, 9 y 6. ¿Ok? Entonces, lo primero es, ¿qué dilución voy a utilizar para hacer mi cálculo? 10 a la menos 8. Menos 8. La dilución 10 a la menos 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 61 y 78. Esto se encuentra dentro de mi intervalo estadístico, es de 25 y 250. ¿Sale? Ahora, ¿qué tengo que hacer con estos dos números? Sacar un promedio. Sacar un promedio, ¿sí? ¿Por qué el promedio? El promedio lo que va a hacer es, nos va a reducir el margen de error. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el promedio aquí?
69. 69. Ok. Ya tenemos ahí el promedio. Entonces, ya con eso nosotros podemos utilizar nuestra fórmula de UFC. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Pues esa es lo que tenemos que aprender de La de diluciones decimales, ¿no? Porque dice el diluciones problema. decimales sería El número colonias de colonias por por el inverso de la dilución. el inverso de la dilución Factor. Y por el inverso de la alícuota. por el inverso de la alícuota. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces si sustituimos, ¿qué nos da? Números de colonias. ¿Cuánto es? 69, que es el promedio que estamos utilizando. Lo multiplicamos por el inverso de la dilución. ¿Cuál es el inverso de la dilución? 10 a la 8. Entonces nos vamos a llevar este. Vamos a copiar. Y le vamos a quitar el signo de menos. Y nos da 10 a la 8, ¿ok? Y luego, ¿qué nos falta? Nos falta multiplicar por el inverso de la alícuota, que sería 1 entre 0.2. ¿Dónde lo puse? 1 entre 0.2 sería igual a esto otra vez. ¿Y esto cuál sería? 1 entre 0.02. Entre 0.2 sería 5, ¿no? Ok, ¿cuánto me sale? 0.45 por 10 a la 10. ¿Punto 45? 3.45 por 10 a la 3.45 10. por 10 a la 10. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad de microorganismos que tiene nuestra muestra por gramo o por mililitro. Mililitro. ¿Por mililitro? ¿Seguro? ¿Qué fue lo que pusimos? La muestra cómo venía. Sólida, ¿no? Porque nos dice UFC es por gramo de muestra. Entonces aquí tendría este UFC es por gramo de muestra. Ok, no se les olvide poner eso. ¿Sí? ¿No hay duda? No. No. Entonces, vamos a hacer uno diferente. Aquí nada más es acomodar. ¿Cuántas diluciones? Vamos a leer el 3. Dice
Usted tiene una suspensión de Escherichia coli conteniendo 10 a la 9 bacterias por mililitro. A esta suspensión usted le realiza las siguientes diluciones. 2 de 1 a 6, 3 de 1 a 8, 2 de 1 a 4 y 2 de 1 a 10. De esta última dilución toma 0.5 y le adiciona 0.3 mililitros de solución de tiomersal al 0.001%. De la solución final usted inocula 0.1 mililitro a un ratón. Conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es la dilución total del sistema de diluciones? Ok, primero hay que ver cuántas diluciones estamos haciendo. ¿Ya vieron cuántas? Son 2 de aquí, 3 de acá, 5, 2 de aquí, 7 y 2 de aquí, 9. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es poner nuestros tubitos numerados, el tubo número 1, el tubo número 2, el tubo número 3, el tubo número 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. ¿Ok? Ya están mis 9 tubos. Ahora, ¿cuál va a ser el factor de dilución del primero? El primero me dijeron que era 1 a 6. Los dos primeros, ¿no? Copiamos aquí, ponemos 1 a 6 y el segundo también es 1 a 6. El tercero es 1 a 8. Este es 1 a 8. El cuarto también es 1 a 8. Y el quinto también es 8. ¿Vale? Y el sexto 1 a 4. ¿Sí? Ya tenemos 1 a 4. El séptimo también 1 a 4. Y los dos últimos serían 1 a 10. 1 a 10. O sea, ¿queda claro qué significa este ordenamiento de 2 a 1 a 6, 3 a 1 a 8, 2 a 1 a 4 y 2 a 1 a 10? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a sacar el factor de dilución acumulado. ¿Sí? ¿Cuál sería el factor acumulado para el primer tubo? 1 a 6. Pues lo mismo, ¿verdad? Porque no tenemos un tubo anterior. Entonces sería 1 a 6. El acumulado del 2. 1 a 36. 1 a 36. O sea, 6 por 6, 36. Entonces estamos multiplicando lo que sería el acumulado por el individual del segundo. ¿Sí? Me sale 1 a 36. Volvemos a hacer la misma operación ahora con el tubo 3. Sería 36 por 8.
¿Cuánto nos da? 288. 288. Siguiente. 288 por 8. 2304. Siguiente. Es 32, ok. Siguiente. Ok. Vamos al siguiente. Ok. El siguiente ya son más fáciles, ya más es multiplicar por 10. Serían 2 millones. 949,120, ¿no? Ok. Entonces el último tendría, como esa, 29,491,200. ¿Sí estamos? Bien. Entonces ya está nuestro factor de dilución acumulado. ¿Sí? Pero ese sería el final, como para decir que la dilución total del sistema de diluciones es este. ¿Sí o no? ¿Y sería ese nuestro factor de dilución final? ¿Tú qué opinas, Julio? Digo que no, porque ya tendríamos que sacar un promedio entre los últimos o algo así. ¿Promedio? ¿Cuál promedio? Ah, no, entonces me estoy confundiendo. ¿Qué vas a promediar ahorita? No me confundí, perdón. No, no hay ningún. Hasta ahí lo que nos dieron en números, ¿sí? Pero fíjense lo que dice al final. De esta última dilución toma 0.5. Vamos a ponerlo aquí arriba. De esta última dilución toma 0.5 y le agrega, ¿qué? 0.3, ¿sí? Y esto es igual a 0.8, ¿ok? ¿Es una dilución o no es una dilución eso? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿No estás diluyendo lo que tomaste? Que te tomaste 0.5 del tubo 9 y le estás agregando 0.3. ¿Sí se diluye o no se diluye? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi factor de dilución de esa última? ¿1 qué es? 10. ¿1 a 10? No. 0.8 entre, ¿qué fue lo que diluimos? Lo que tomamos de la dilución número 9, ¿no? Entonces, 0.8 entre 0.5
¿Cuánto me da? 1.6. Entonces sería un 1.6. Entonces mi factor de dilución aquí sería 1. A 1.6. ¿Sale? ¿Pero 1.6 exacto o 1.666? Sí, aquí es importante los números después del punto. 1.6. Es de 1.6. 1.6 cerrado. Sí. Ok. Entonces es 1.6. Y entonces ahora, ¿cuál sería el acumulado? ¿Cuál sería nuestro acumulado? Entonces sería 1 a 47 millones. ¿Qué más? 185.920. Ok. Pues ahí está ya. Entonces ahora sí podemos decir que nuestro inciso A, que nos dice cuál es la dilución total del sistema de diluciones, es este. ¿Sí? Y sería la respuesta a nuestro inciso A. Es una dilución de 1 a 47 millones y cacho. ¿Vale? Para sacar ese último factor acumulado, se multiplicó uno de 1 a 1.6 por el anterior o por el Sí, del por el 9 que ya acumulado tenía. del anterior. Ah, es que no me salió. Me salió, o sea, Es 1.6 por 29.491.200. ya, me falta un cero, perdón. ¿Sí? ¿Ok? Vale, pues. Entonces, ahora, ¿cuántas bacterias hay por tubo? Entonces, para sacar cuántas bacterias hay, vamos a decir que partimos de 1 por 10 a la 9 bacterias, ¿sale? Entonces, para sacar la concentración del primer tubo, vamos a poner 1 por 10 a la 9 bacterias entre el factor de dilución individual. ¿Cuánto nos sale? ¿Qué dijo que teníamos que hacer, profesor? Tenemos que hacer una división. Vamos a comenzar con la concentración inicial, que es 1 por 10 a la 9 bacterias por mililitro. Para saber la concentración de bacterias en la primera dilución o el primer tubo, vamos a dividir 1 por 10 a la 9 entre el factor de dilución individual del tubo, que es 1 a 6.
sale? A ver, 176 millones. Dímelo en exponente. 1.66 por 10 a la 8. ¿Seguro? Ya le contaste ahí los números. ¿Sí? Ok. Entonces, eso lo vamos a dividir entre el factor de dilución del siguiente tubo. Dilución individual. ¿Cuánto me da? 2.77 por 10 a la 8. 2.77 77. por 10 a la 8. No, a la 7. Ah, sí, a las 7. Ok, eso entre el individual del tercero que sería 8. Es 0.47 por 10 a la 6. Ok. Eso entre 8. Por 10 a la 5. Eso entre 8. Entonces, ¿qué fue? 5.42 por 10 a la 4. Ok. Luego eso entre 4. 1.35 por 10 a la 4. Ok. ¿Y ahora? 3.390. Ok. Eso ahora el siguiente sería 339. Y el otro sería
33.9. Ok, y 21.19. ¿Vale? Ok. Entonces, de aquí, de este último, nos dice, ya tenemos que en la última dilución, tenemos 21 bacterias. Quitamos los puntos 19 porque no hay pedazos de bacterias. Y nos dicen, de esta última dilución, usted inocula 0.1 mililitro al ratón. Ah, bueno, aquí está. El inciso B ya lo contestamos porque ya sacamos la concentración de bacterias que hay en cada tubo, en cada dilución. ¿Sí? Y el inciso C nos dice, ¿cuántas bacterias le inoculamos al ratón? Si le inoculamos 0.1 mililitro de la última dilución, ¿cuántas bacterias son las que le puse? ¿Qué hacemos ahí? Si 21 bacterias están por mililitro, entonces yo digo, tenemos 21 por mililitro. Lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 0.1, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿Sí o no? Este es lo mismo que si yo tengo 1 mililitro y tomo 0.1, estoy tomando la décima parte del mililitro. 2.2. 2 bacterias son las que inoculé al ratón. ¿Sale? Sí. ¿Dudas, muchachos? No. ¿No? ¿Todo claro? Ok, entonces este listado de problemas se los voy a enviar para que ustedes los vayan elaborando, los vayan resolviendo. ¿Ok? ¿Sí? Ya para el siguiente lunes ya me dicen cuáles dudas puedan tener. ¿Ok? ¿Los demás dudas? Julio, No, No, profe, todo bien. ¿sí? Valerie, No, no, Miranda, todo bien. No, Noelia. No. Ok, entonces, esos son los dos ejemplos ahorita que vamos a resolver. Con eso van a resolver varios. Y habrá algunas dudas en otros que están un poco más complejos. Ok, ahorita vamos de lo más facilito a lo más difícil. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces dejamos de compartir esto y vamos a ver la introducción del tema que sigue. El tema que sigue es que viene en parte en nuestro temario, que es el cultivo a diferentes escalas. ¿Sí?
¿Se ve la pantalla? No. Sí. Me dejen bajar esta. Ahora sí, que me está poniendo una mano a pasar esto. Ok, ahí está. Las siguientes técnicas de cultivo a diferentes escalas. O sea, ahorita nosotros vimos la técnica para hacerlo a pequeña escala en lo que sería en tubitos y plaquitas para hacer nuestro cultivo o matraces. Pero, pues hay diferentes escalas. Está la escala laboratorio, está la escala piloto y está la escala industrial. ¿Sí? ¿Qué hicimos a nivel laboratorio? Pues podemos hacer la siembra o cultivos en placa con medio sólido. De esos cultivos en placa los podemos pasar un inóculo a lo que serían matracitos con unos 25 o 50 mililitros de medio y lo vamos escalando al siguiente nivel, que serían utilizar garrafones. Esto es lo que podríamos hacer a nivel de laboratorio, de un garrafón de 4 litros conteniendo pues lo máximo como 1.5 litros si lo queremos en condiciones agitadas. Si fuera en condiciones estacionarias, o sea, sin movimiento, pues podríamos ponerle 2.5 litros. ¿Sí? Nunca nos vamos a ir hasta el volumen superior, siempre vamos a escoger más o menos un volumen que vaya por alrededor del 0.8, del 80% del volumen total del garrafón, si son condiciones estáticas, pero si son condiciones dinámicas, entonces tendríamos que bajarle. ¿Sí? Tendríamos que ponerle aproximadamente como al 25%. ¿Vale? Entonces eso es lo que podríamos hacer a nivel laboratorio. A nivel piloto, ya nos vamos al uso de equipos como son los bioreactores o fermentadores. Sí, hay fermentadores que son muy simples, que es más que una olla con un sistema de agitación y un sistema de enfriamiento y se acabó. Pero hay otros que ya son pues prácticamente cultivos a nivel piloto con bioreactores automatizados. Aquí estamos viendo un bioreactor de 50 litros de capacidad de trabajo con 75 litros de capacidad total. Entonces también tenemos un panel de control y todos estos controles aquí podemos controlar lo que es la velocidad de agitación, el pH, la temperatura, hay un sistema de esterilización in situ. O sea, no tenemos que llevarlo al autoclave, sino in situ se va a esterilizar con vapor puro, ¿sí? Y también tiene controles de presión interna y de lo que sería lo que le vamos a agregar en cuanto a aire, en cuanto a algo que requiera, si requiere CO2, se lo podemos adicionar. Y todo esto, lo que va generando de información esto, se va a una PC, que es la que va a estar colectando todos los datos. Entonces es un sistema prácticamente automatizado. Otro nivel de escala piloto, del de 75 litros de capacidad total, nos vamos a uno de 250 litros. Entonces ese va a ser el escalamiento. Vamos a ir de nivel laboratorio a nivel piloto hasta 250 litros y de ahí nos vamos a la escala industrial. Igual son automatizados.
Y en escala industrial, pues tenemos fermentadores que pueden ir, para el caso de crecimiento de microorganismos, desde 1000 litros hasta 10.000 litros. ¿Sí? Y obviamente para esto tenemos que tener sistemas de cosecha o de recuperación del microorganismo. Y eso lo hacemos también con equipo como son centrífugas de tipo industrial. Y ya sacamos lo que sería nuestra pasta de microorganismos. ¿Ok? Y entonces, esto sería, por ejemplo, a nivel, pues prácticamente de laboratorio, donde estamos haciendo la vacuna BCG. La vacuna BCG la crecemos en lo que serían matracitos, y esos matracitos los colectamos los microorganismos y hacemos una suspensión para que nosotros con ello hagamos una vacuna por medio de una dilución. Entonces aquí está nuestro concentrado de Mycobacterium bovis, y este se diluye. Fíjense, teníamos una suspensión de 10 miligramos por mililitro, y lo vamos a formular a 2 miligramos por mililitro. Entonces tenemos que hacer una dilución. Por eso es importante que ustedes conozcan o sepan cómo elaborar las diluciones, porque eso en su trabajo lo van a tener que hacer. En este caso son microorganismos, o pueden ser pues algo de los alimentos también. ¿Sí? Esta vacuna, una vez diluida, se envasa en ampolletas que están prácticamente vacías, estériles, se liofilizan y se meten a sellar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el escalamiento? Pues tenemos aquí el escalamiento que hicimos. Podemos hacer a nivel de matracitos, por ejemplo, cultivos para los que usamos las prácticas de laboratorio. Nosotros les damos cultivos a nivel tubo o a nivel matraz. Ese sería un ejemplo de cómo lo hacemos a nivel laboratorio. A nivel piloto muchos ya se utilizan pues para hacer el escalamiento o algún proyecto de investigación en el que queremos producir algo. Por ejemplo, si aislamos una bacteria que pueda hacer, con esa podemos hacer el yogur, pues tenemos que hacer el escalamiento. Ya lo hicimos a nivel laboratorio, ahora lo tenemos que escalar a nivel piloto. Tenemos que probar todas las condiciones para que pueda crecer en los fermentadores por todos los controles que lleva, y después de eso, pues ver si funciona y nos produce lo que nosotros queremos. ¿Sí? Eso sería a nivel fermentador de piloto. ¿Para qué el fermentador piloto? Sirve para que nosotros ahí podamos decir, este microorganismo nos va a dar los rendimientos. Si los rendimientos nos dan que el producto tiene un cierto costo muy por abajo de lo que sería el costo de mercado, entonces el proyecto se podría aprobar para escalarlo a nivel industrial. Y a nivel industrial, pues ya nos vamos a miles de litros. Y entonces ya sería rentable para que nosotros pudiéramos producir un yogur. Eso hablando de alimentos. Lo mismo se puede hacer para producir vacunas. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, dudas de lo que necesitaríamos aquí para escalar, para hacer la producción de laboratorio y para producir a nivel industrial. Entonces, prácticamente eso es lo que se hace en estudios de escalamiento. Empezar con nivel laboratorio para luego irnos a nivel piloto, 50 litros. Si funciona, nos vamos a 250, y si funciona, pues nos vamos a escala industrial. Muy importante aquí es ir viendo los costos y los rendimientos que nos puede dar un producto. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? No. Ok, entonces, muchachos, por hoy nos quedamos aquí.
y continuamos el siguiente lunes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, pues entonces, muchachos, les pido que descansen una jornada larga, 2 horas de laboratorio, 2 horas de teoría. Descansen para el día de mañana, no sé qué materias tengan mañana, pero me imagino que ha de ser algo igual. Sí. ¿Vale? Entonces les mando por correo los problemas que tienen que resolver. ¿Vale? Sí. Ah, sí, todavía no, Ay, apenas yo comencé a revisarla. Yo ¿Qué también pasó, se la Mil? envié desde ayer. Se me olvidó preguntarle. Se la envié ¿Cuál? desde ayer también. ¿A la de la corregida? No. Nosotros ya presentamos, pero yo ve que nos había dicho que les enviáramos las presentaciones y Sí, apenas. pero ya corregidas. Sí, Tenían ya. que adicionarle lo que les Sí, dijimos lo que nos durante dijo la el presentación. maestro. Ajá. Sí, Sí, entonces esa sí ya me llegó. vale. También la otra que me mandaron que fue de actinomicetos, ¿no? A ver, entonces si se esperan tantito de actinomicetos, vemos ahí que algunas observaciones que vi por ahí. Entonces, muchachos, los demás ya, si quieren, pueden irse. Maestro, ¿el problemario lo vamos a entregar para el lunes? No, quiero que vayan practicando algunos que puedan resolver, pero va a haber algunos que todavía no tengan herramientas para resolverlos. Entonces, quiero que lleguen ahí esos problemas para que me pregunten en dónde se atoraron. ¿Vale, Valerie? Sí, gracias. Bueno. Ok, entonces, ¿con quién me quedo? Con Gabriela y con Daniela. Ok. Los demás, muchachos, buenas noches, que les vaya bien. Y si no, pues quédense a oír lo que vamos a platicar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces, estábamos hablando de aislamiento de actinomicetos. Me preguntaban algo que no les había quedado claro. Lo de micelio. Bueno, el micelio, mira, en primer hay una similitud con los hongos filamentosos. Por eso les pusieron inicialmente actinomicetos. Actualmente se llaman actinobacterias. ¿Por qué actinomicetos? Porque si ustedes ven microscópicamente, también forman micelio. Pero la diferencia del micelio de los actinomicetos con el micelio de los hongos es que su diámetro es mucho más pequeño. Su diámetro es de un micrómetro o menos. En cambio, el de los hongos, su micelio, su diámetro es mayor a 1 micrómetro. Entonces es diferencia importante y que esa la debemos de comentar. Que el micelio de los actinomicetos es microsifonado, o sea, menor a 1 micrómetro. ¿Vale? Así es, su diámetro es menor a 1 micrómetro. ¿Qué más? Ajá. Para hacer el frotis. Fíjate. Ahí en este caso vamos a tener que hacer un dibujo o algo que puedes hacer a nivel de computadora. ¿Qué significa eso? El problema aquí es que los actinomicetos forman colonias y estas colonias son duras, de consistencia dura. ¿Sí? Entonces, si es de consistencia dura, si la tienes que sacar toda completa, toda la colonia completa, pero no la puedes partir porque por la dureza que tienen no las puedes partir con el asa bacteriológica. Entonces,
Lo que nosotros hicimos fue decir, pues si no la puedo partir, sí la puedo aplastar. Entonces sacamos prácticamente toda la colonia, la ponemos en el portaobjetos y con otro portaobjetos, poniéndolo como si fuera una cruz, lo vamos a aplastar manualmente, ¿sí? Hasta que quede una plasta. Y entonces ya separamos, te digo en cruz porque si lo pones las dos iguales, se pegan y luego es difícil despegarlos. Entonces los ponemos en cruz y ya los despegamos y nos quedan dos preparaciones. Si vieron en la técnica de actinomicetos vamos a hacer dos tipos de tinciones. La tinción de Gram y la tinción de Zinn-Nielsen. Entonces esas preparaciones ya tenemos una para Gram y otra para Zinn-Nielsen. ¿Vale? Ok, pero sí, ese sí hay que hacer un dibujito. ¿Qué más? Por ahí me preguntabas de la formulación del medio de Exapec. Sí, pues encontré como un PDF que es de un laboratorio al parecer y viene, que es un medio sintético Ajá. y viene esa formulación que le puse, pero no sé si esté correcta, A porque dice Exapec Tox Ajá. y pues no sé. Bueno, te voy a leer la que nosotros tenemos en nuestro manual y cómo se hace allí en Ciencias Biológicas. La composición de la Gadexapec lleva sacarosa 30 gramos, nitrato de sodio 2 gramos, fosfato dipotásico 1 gramo, sulfato de magnesio 0.5 gramos, cloruro de potasio 0.5 gramos, sulfato ferroso 0.01 gramos, agar 15 gramos, agua 1000 mililitros y el pH debe ser de 7.3. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces sería la formulación. ¿Qué más? ¿Qué más de dudas tienen? Pues yo no sé si vio las imágenes que puse de las colonias de actinomicetos y cómo se veían microscópicamente. No sé si estén bien o si nos pueda proporcionar otras imágenes que le parezcan correctas. Creo que sí tengo por ahí algunas. Nada más que lo que hay que recalcar ahí, hay que poner las características de la morfología colonial de los actinomicetos. ¿Sí? Pero en esa morfología hay tres características que nos dan pie a decir si es un actinomiceto o no. ¿Cuáles son esas tres características de morfología colonial? Uno es la superficie. ¿Sí? Generalmente los actinomicetos tienen superficie rugosa o filamentosa. ¿Sí? La otra es también el tamaño. El tamaño de las colonias de los actinomicetos son pequeñas. No son muy grandes, son los que será de máximo los que he visto, como unos 3 milímetros, 4. La otra sería la consistencia. La consistencia es dura. Y podríamos agregarle otra. Lo que sería la luz transmitida. La luz transmitida es opaca. O sea, no pasa luz, no son transparentes, sino son opacas. ¿Vale? Y le podemos adicionar, fuera de las 11 características de morfología colonial, hay otras dos características
adicionales que sería que son hidrofóbicas. Y la otra sería que son, déjenme acordar, hidrofóbicas, y las colonias se ven hundidas en el medio. O sea, no se ven como todas las otras colonias que se ven en la superficie nada más, sino estas, dan de cuenta como que se están hundiendo en la superficie del medio. Y se ven unos rebordes alrededor de las colonias. ¿Ok? Y yo disminuiría un poquito la cantidad de imágenes que estás metiendo. Primero porque eso hace demasiado pesado la presentación. ¿Sí? Entonces basta con decir ejemplos y pones una o dos, tres imágenes de los ejemplos. ¿Sale? Y lo que sí podríamos poner en donde vas a describir la morfología colonial, pues ahí sí puedes poner ahí unas dos, tres imágenes de también cómo se ve la morfología en los actinomicetos. ¿Ok? Ajá. Déjame ver, creo que tengo por ahí una presentación que tiene algunas imágenes. Bueno, aquí lo importante es, por ejemplo, las imágenes microscópicas, la morfología microscópica de los actinomicetos, sí, eso es importante. Sobre todo porque los actinomicetos también forman tres tipos de esporas. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tener, ante ahí sí tenemos que tener imágenes de esos tres tipos de esporas. Cuando son artrosporas, las conidiosporas, ay, no me acuerdo la otra. Bueno, no me acuerdo. Esporangiosporas, que son las tres esporas que sí producen los actinomicetos. ¿Sí? ¿Qué más? Ya hablamos de los micelios. Y lo importante también ahí es que para hacer eso hay que hablar de cómo están los micelios. O sea, dentro de la morfología colonial, aparte de las características de morfología colonial de una colonia bacteriana, tenemos que pasarnos a la morfología colonial de un hongo, ya que los actinomicetos también tienen características de hongos. Entonces tenemos que decir cuál es el color del reverso y del anverso de la colonia. ¿Sí? El anverso es lo de arriba, el reverso es lo de abajo. ¿Sí? O hablar el anverso es el micelio aéreo y el reverso es el micelio vegetativo. ¿Sí? Eso lo vemos en la placa. También ahí viene lo de las esporas. ¿Y qué más? Creo que nada más. Bueno, vean una vista a las características de morfología. Pues ahí viene el tipo de micelio. Si el micelio es septado o es xenocítico, y si es hialino o es pigmentado. ¿Vale? Entonces hay que hacer el diagrama de la preparación de los actinomicetos, tanto para hacer el gran miciliense, como para hacer la preparación en fresco, para hacer la microscopía de los actinomicetos, viendo las características de morfología de hongos. ¿Ok? ¿Quieres quedar un poquito más claro cómo debe de
¿Dice? Ok. Resultados. En resultados primero, obviamente los actinomicetos están en menor cantidad que las bacterias.